Un ganador del Oscar le cerró las dos manos alrededor de la garganta en plena calle, delante de los fotógrafos, y la dejó con el brazo roto y la cara sangrando sobre el asfalto de Roma. El hombre se llamaba Ernest Borgnine. La mujer era Katy Jurado, la primera latinoamericana nominada al Oscar de la historia. Y lo que esos paparazzi italianos dispararon esa noche no fue la foto de una discusión entre una pareja glamorosa del cine. Fue, en las propias palabras que ella daría décadas después, el registro de un hombre intentando matarla. Esa noche, en la Vía Veneto, lo había visto llegar tomado al evento y había decidido marcharse antes de que la tormenta se desatara. No llegó lejos. Borgnine la alcanzó a mitad de la acera, le ordenó que subiera al coche y cuando ella no obedeció, la tomó del brazo y jaló. Los flashes empezaron antes de que ella pudiera procesar qué pasaba. Los paparazzi romanos llevaban horas apostados esperando exactamente este tipo de momento. Lo que fotografiaron fue a una mujer con sangre en el rostro y un brazo que ya no respondía. Las imágenes circularon por toda la prensa italiana antes del amanecer. Katy Jurado sintió las manos de ese hombre cerrándose alrededor de su cigarra. Y lo que le contó décadas después a la periodista Patti Chapoy fue esto, que la gente podía creerlo o no, pero que la estaba ahorcando, que la estaba matando. Lo que los paparazzi no fotografiaron fue lo que pasó a puerta cerrada. Y si según el testimonio que Kat preservó en esa conversación con Chapoy, lo de Roma no fue el primer episodio ni el último. Las agresiones habían escalado progresivamente, de menos a más, hasta alcanzar el umbral de lo que cualquier código penal clasifica, no como violencia doméstica, sino como intento de homicidio. El forense de la verdad debió escribir eso. La nota de prensa de Hollywood escribió tensiones matrimoniales. Y eso que acabas de escuchar es solo lo que las cámaras alcanzaron a captar y lo que ella misma confirmó frente a un micrófono. Lo que nadie ha puesto junto hasta hoy, el porqué de cada golpe, quién lo tapó y lo que vino después, es exactamente lo que tiene este video. Aquí no contamos la versión que la industria quería que recordaras. Aquí abrimos lo que quedó enterrado bajo un Oscar, bajo un contrato de exclusividad y bajo décadas de silencio institucional. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian por completo lo que creías saber sobre Katy Jurado. La primera, cómo Borgnine intentó matarla con sus propias manos y por qué las fotos de su brazo roto nunca llegaron a los archivos de Hollywood. La segunda, el romance prolongado con Marlon Brando, el hombre que le propuso matrimonio varias veces mientras vivía con otra y tenía a Rita Moreno en paralelo. Y la razón exacta por la que Katy lo rechazó cada vez. La tercera, el mecanismo concreto con el que la industria protegió al actor agresor y silenció a la víctima, con nombre y testimonio incluidos. Y la cuarta, la que destruyó a Katy de adentro hacia afuera a partir de 1981, la pérdida que ni siquiera ella podía pronunciar sin quebrarse. Y te aviso una cosa, si te vas antes del final, te pierdes la cuarta, la que su propia familia se llevó a la tumba, la que cambia el sentido de todo lo que vas a oír antes. Lo más oscuro de esta historia está en los últimos minutos. Guarda este nombre, Víctor Hugo Jurado. Va a volver al final. Y cuando vuelva, vas a entender por qué a partir de ese año, Katy dejó de ser la misma mujer, aunque siguió apareciendo frente a las cámaras con una profesionalidad que le costaba todo lo que le quedaba por dentro. Para entender por qué, Katy Jurado terminó tolerando años de golpes en silencio, hay que volver a 1940, a una casa entre Guadalajara y la Ciudad de México, donde el apellido pesaba más que los deseos de una niña de 16 años. Una casa que olía a madera vieja, a flores secas, al perfume rancio de una abuela que se había quedado atrapada en un siglo que ya no existía. María Cristina Estela Marcela Jurado García había nacido el 16 de enero de 1924
en una familia que aún se sentía aristócrata, aunque el suelo ya se abría bajo sus pies. Su padre, Luis Jurado Ochoa, era abogado. Su madre, Vicenta García, cantaba. Sus hermanos Luis Raúl y Oscar Osques crecían a su lado, entre vajilla buena y personal de servicio. Pero el gobierno federal ya estaba confiscando las tierras de la familia, y cada notificación oficial era una grieta más en la fachada del clan. La grieta no la abría el gobierno, la sostenía la abuela, imagínala por un momento. Una matriarca aferrada a ideales rígidos, a la idea de que las mujeres jurado no se exhibían, no actuaban, no se mostraban en pantallas para que cualquiera las mirara. Las mujeres jurado se casaban, tenían hijos, sostenían el apellido. Esa abuela era el muro que Katy iba a tener que romper antes de cumplir los 17 años. El primer golpe contra ese muro lo dio sin querer un hombre llamado Emilio Fernández. El Indio Fernández, el director, que ya por entonces estaba construyendo el cine nacional desde la cámara de Gabriel Figueroa, vio a Katy en algún acto público y se ofreció una película. Tenía 16 años. Tenía la cara que después conquistaría a Stanley Kramer. Tenía, ya, los ojos negros como el infierno con los que años más tarde Marlon Brando se rendiría. La abuela dijo no. No fue una negociación, fue una sentencia. Una mujer de la familia Jurado no iba a pararse delante de una cámara para que medio México la mirara. Y Katy entendió, esa misma noche, que de esa casa solo se salía de una manera, por la puerta del matrimonio. Mira la escena. Una niña de 16 años calcula, fría, qué hombre disponible le sirve como llave. Eligió a Víctor Velázquez, actor, lo bastante restable para que la abuela no pudiera bloquear la boda y lo bastante del mundo del cine para abrir la puerta hacia donde Katy quería ir. Pero no fue instantáneo. Lo midió durante semanas, con la misma frialdad con que su abuela medía a los pretendientes ajenos, lo observó en los sets, vio que tenía nombre reconocible y que nadie levantaría una ceja ante esa unión. Y entonces tomó la decisión que ninguna mujer de su casa habría llamado decisión. Fue ella quien propició el acercamiento, quien manejó los tiempos, quien convirtió un permiso de salida en algo que parecía un romance. Se casaron en 1940. Ella era menor de edad. La abuela, enfrentada al hecho consumado, no tuvo muro legal que oponer. Katy cruzó el umbral de esa boda como quien cruza una aduana, con el único propósito de llegar al otro lado. Lo que encontró al otro lado no era exactamente libertad. Víctor Velázquez resultó ser el tipo de hombre que ocupa espacio sin llenarlo. El matrimonio tuvo el peso de un contrato mal redactado. Las cláusulas no coincidían con lo prometido en la firma. Katy actuó en sus primeras películas con él todavía en casa, todavía con el apellido del marido como paraguas social, todavía fingiendo que aquello tenía la forma de una familia. Pero la forma no alcanza cuando la sustancia falta. Para 1944 ya había nacido Víctor Hugo. Y Katy, embarazada de Sandra, entendió que el actor con el que se había escapado de su abuela no iba a ser ni padre ni sostén. El divorcio llegó antes de que Sandra naciera. No hubo escena dramática, al menos ninguna que haya quedado registrada. Solo la firma de otros papeles, estos para deshacer lo que los anteriores habían construido. El padre se desvaneció, nunca dio apoyo económico. Raramente, si es que alguna vez, vio a sus hijos. Y Katy, a los 20 años, con un bebé en brazos y otro en el vientre, descubrió por primera vez la sensación que iba a definir el resto de su vida, la de tener que sostener sola lo que un hombre había prometido sostener con ella. Trabajó como columnista de cine, como reportera de radio, como crítica taurina, vestida de taillor en las plazas de toros, mientras alguien cuidaba a sus hijos en otra habitación. Jorge Negrete fue de los pocos que le tendió la mano cuando ya no tenía cómo pagar el alquiler. El resto la miró pasar y siguió en lo suyo. Guarda este detalle. La mujer que años después iba a aguantar a Ernest Borgnine
Durante 4 años de golpes ya había aprendido, antes de los 21, que aquí nadie viene a salvarte, que los hombres se van, que el dinero se acaba, que la abuela, desde su sala con olor a flores secas, te dice, te lo dije, sin abrir la boca. Katy había usado el matrimonio como herramienta y el matrimonio le había devuelto la factura con intereses. 2 hijos, cero respaldo, y la certeza de que confiar en otro era un lujo que ella no podía permitirse. Y antes de seguir, cuéntame desde dónde me estás viendo. Me gusta saber de qué país me acompañan, porque historias como la de Katy se sienten distintos según de dónde vengas. De esa casa, de esa prohibición y de ese primer matrimonio de fuga, salió algo que ningún guionista habría sabido escribir mejor. No una víctima, no una heroína, algo más incómodo y más real. Una mujer que aprendió a sobrevivir calculando y que por eso mismo, cuando años después llegara alguien dispuesto a quererla de verdad, no sabría reconocerlo hasta que fuera demasiado tarde. Antes de que eso ocurriera, tenía que llegar a Hollywood. Y Hollywood, en 1951, no esperó a que ella llamara a su puerta. El mundo vio a la primera latinoamericana nominada al Oscar. Lo que no vio fue a la mujer, a la que ya empezaban a vigilarle cada paso. Antes de Hollywood, Katy ya había hecho 16 películas en 7 años durante la época de oro del cine mexicano. Había debutado en 1943 con No Matarás, y desde ahí se había especializado en un tipo de mujer que el cine mexicano necesitaba con urgencia: la mujer fatal, la seductora, la mala con la cara más bonita del set. Ella misma lo decía sin rodeos, sin falsas modestias, sin la pose de la víctima. Sabía, decía Katy, que su cuerpo era provocativo aunque no fuera bella. Admitía que su físico era diferente y muy sensual. Lo decía con la calma de quien ya ha hecho la paz con el material con el que tiene que trabajar. En 1951 estaba haciendo crítica taurina cuando Bud Boetticher, cineasta estadounidense, y John Wayne, el John Wayne, la vieron en una corrida. La estaban observando a ella, no a los toros. Boetticher la quería para El torero y la dama, su primer papel en Hollywood. Katy aceptó. Tenía 27 años. No hablaba inglés. Aquí viene el primer microconflicto. Le dieron 2 meses para aprender el idioma. Estudió 2 horas diarias, sentada con un profesor, conjugando verbos en voz alta, mientras en otra habitación sus 2 hijos jugaban con quien podía cuidarlos en ese momento. En 2 meses estaba hablando inglés, con un acento que después haría que el productor Stanley Kramer la quisiera para High Noon. La pusieron al lado de Gary Cooper, al lado de Grace Kelly, y Katy, que hablaba el idioma desde hacía menos de un año, se llevó el Globo de Oro en 1952, primera latinoamericana en ganarlo. 2 años después, llegó la nominación al Oscar. Mejor actriz de reparto por Broken Lance, 1954. Primera latinoamericana de que la historia en escuchar su nombre en esa ceremonia. La industria entera la miraba como un descubrimiento. Le ofrecieron contratos exclusivos. Le ofrecieron, esencialmente, que firmara su nombre debajo del logo de un estudio y se quedara quieta donde Hollywood quisiera ponerla. Dijo que no. Rechazó todos los contratos exclusivos. No quería perder de vista sus raíces. Quería seguir haciendo cine mexicano. Quería seguir pudiendo volver a Cuernavaca cuando sus hijos la necesitaran. Esa decisión, aparentemente noble, fue también la que la dejó sin la red de protección que tenían las estrellas que sí firmaron. Cuando años después un actor con Oscar la estuviera estrangulando, Katy no iba a tener detrás un estudio que la respaldara. Solo iba a tener su nombre. Y su nombre, por mexicano, por latino, por mujer, valía menos en Beverly Hills que el de Ernest Borgnine. Aquí entra el segundo microconflicto, y este sí huele a presagio. Durante el rodaje de Veracruz, en 1954, conoce a Ernest Borgnine.
Él se enamora inmediatamente. Ella, divorciada, con 2 hijos, golpeada por la vida, no tiene ninguna intención de volver a casarse. Y se lo dice. Borgnine no acepta el no. La sigue a todas partes, la llena de regalos. Le escribe cartas. La corteja durante 5 años seguidos, sin rendirse. 5 años de un hombre que no toma no por respuesta. 5 años que Katy, en una entrevista posterior, llegó a describir como uno de los mejores periodos de su vida. Piensa en eso un momento. 5 años de un hombre persiguiéndola, sin que ella ceda. 5 años en los que él fue, hacia afuera, el caballero perfecto, el galán paciente, el actor en ascenso que finalmente conquistaría el Oscar por Marty en 1955. 5 años en los que nadie podía adivinar que el día exacto en que Katy dijera sí, esa paciencia se transformaría en su contrario. Y mientras Borgnine la cortejaba, los flashes seguían disparando. Aquí entra el objeto que vas a ver volver, la cámara de los paparazzi. El flash, esa luz blanca que congelaba a Katy en cada alfombra roja, en cada estreno, en cada noche de gala. La cámara la inmortalizó. La cámara fue su aliada cuando ella era la mujer fuerte de High Noon. Pero esa misma cámara, esa misma luz blanca, en pocos años iba a fotografiar otra cosa muy distinta. Sangre en su cara, un brazo roto. Y ella, en plena Vía Veneto, con un ganador del Oscar tirándole del cuerpo. Falsa recuperación en 3 movimientos. Katy filma High Noon y gana el Globo de Oro. Katy es nominada al Oscar y la prensa de Estados Unidos la nombra el descubrimiento del año. Katy acepta finalmente, después de 5 años de cortejo, casarse con Ernest Borgnine, convencida de que esta vez sí, esta vez el hombre era el bueno. Excepto que el hombre solo había estado conteniendo lo que era hasta que ella firmara. Y entonces ocurrió la noche que esta historia llevaba meses esperando. Aquí viene la primera de las cosas que te prometí al principio. 31 de diciembre de 1959, Nochevieja. La noche en que el mundo brindaba por una década nueva, en que los relojes contaban los segundos hacia 1960, en que toda California fingía que el futuro iba a ser mejor, que lo que venía sería distinto, que el champán podía lavar cualquier cosa. Esa fue la noche que Katy Jurado eligió, después de 5 años resistiéndose, para casarse con Ernest Borgnine. Ese día sonrió para las cámaras, sostuvo el ramo, firmó los papeles, y dentro de los siguientes meses, según el testimonio que ella misma daría décadas después, su matrimonio empezó a convertirse en lo que con el tiempo describió como un infierno. Los celos llegaron primero, después el alcohol, después las acusaciones, las llamadas a horas imposibles, el control sobre con quién hablaba en los eventos, sobre qué vestidos podía ponerse, sobre cuánto tiempo podía estar fuera de casa. Un hombre que durante 2 años la había cortejado con regalos y palabras perfectas empezó a mostrar lo que guardaba detrás de todo eso. Y lo que guardaba era una neurosis de control que no toleraba que Katy Jurado existiera fuera de su campo de visión. Pero el episodio que rompió la fachada, el que las fotografías obligaron al mundo a ver, ocurrió en Roma. Era de noche en la Vía Veneto, la calle donde Fellini había filmado La fauna de la Dolce Vita apenas un año antes y donde los paparazzi vivían apostados esperando que pasara alguien fotografiable. El asfalto brillaba bajo los faroles y el aire olía a tabaco caro. Entre periodistas y productores que negociaban con media copa en la mano, pasó esa noche una pareja famosa, Ernest Borgnine, al que Hollywood vendía como hombre del pueblo, y Katy Jurado, que se había marchado antes de tiempo de un evento social porque él llevaba horas bebiendo, y cuando bebí, así era mejor no estar cerca. Katy camina sola por la acera, necesita aire, necesita distancia. Sus tacones suenan sobre las baldosas de travertino. La noche de Roma tiene esa textura particular, densa y luminosa al mismo tiempo, y por un momento
Solo por un momento es posible pensar que una mujer puede caminar sola por una calle sin que nadie la alcance. Y entonces escucha un coche frenar a su lado. Borgnine está dentro. Está, en las propias palabras que ella usará años después al contárselo a Patti Chapoy, tomado. Le ordena que suba al coche. Le habla con esa voz baja que precede al golpe, la que no eleva el tono porque no necesita elevarlo, la que ya sabe que la otra persona sabe lo que viene. Katy se niega. Se queda quieta en la acera, con el bolso en la mano, mirando hacia adelante. Y entonces Borgnine baja del coche. Lo que ocurre en los siguientes segundos ocurre delante de un puñado de paparazzi italianos que ya tenían las cámaras listas porque siempre las tenían listas. Borgnine la agarra del brazo, la jalonea, ella intenta soltarse. El forcejeo la lleva contra la carrocería del coche, contra el suelo, contra él. El brazo se le quiebra, la cara le sangra. El vestido se le rompe en algún punto que las crónicas no especifican, y los flashes empiezan a disparar desde todas las direcciones a la vez. Ese sonido en ráfaga, que en esa época era mecánico y seco, como si la cámara misma estuviera masticando la escena. Los paparazzi de la Vía Veneto eran los más agresivos del mundo. Esa noche no estaban buscando un escándalo de violencia doméstica. Buscaban una actriz con un vestido caro o un actor con una mujer que no era su esposa. Pero lo que encontraron fue diferente y lo dispararon igual, porque las cámaras no editan. Katy, años después, lo contaría con exactitud, palabra por palabra, en el programa Historias Engarzadas de Patti Chapoy. Una de las cosas más espantosas de mi vida, dijo, fue cuando salió en el periódico que Ernest Borgnine en Roma se atrevió a pegarme. Lo vi tomado y me fui por Vía Veneto, pero llegó y me dijo que subiera al coche. Me jaloneó y todo. Pero estaban allí todos los paparazzi y salió todo eso. Esa frase, salió todo eso, es la frase de una mujer que ya sabe que el mundo vio lo que pasó y que, aún así, no pasó nada. Porque al día siguiente, las revistas y los diarios italianos publicaron las fotos sin titubear. Katy, con rastros de sangre en el rostro. Katy, con el brazo fracturado. Katy fotografiada por las mismas cámaras que años antes la habían inmortalizado como leyenda del cine internacional. Las imágenes circularon por Europa en horas. Las agencias de prensa las distribuyeron. Existían en papel, en negativos, en portadas. Y Hollywood miró hacia otro lado. La versión que llegó a la prensa estadounidense fue diferente. Habló de tensiones matrimoniales. Habló de diferencias. Habló del temperamento de los dos, como si fueran dos chicos peleando en un patio de escuela y no una mujer con el brazo roto y la cara ensangrentada en una calle de Roma. Las fotos italianas existían, el parte médico existía, la sangre sobre el travertino existía. Pero el aparato mediático de Hollywood, que tenía a Borgnine fichado como estrella rentable tras ganar el Oscar por Marty, eligió no mirar. Eligió, de forma activa y calculada, no preguntar. Imagínalo por un momento. Una mujer llega al set el día siguiente. Le han puesto maquillaje encima de los moretones. Sonríe, filma. Hace su trabajo como siempre lo ha hecho, con esa disciplina que aprendió cuando no había nadie que le pagara la renta si ella fallaba. Y nadie, ni el director, ni los productores, ni los compañeros de reparto, le pregunta nada, porque todos ya saben. Porque todos eligieron, antes de que ella cruzara la puerta del estudio esa mañana, no preguntar. Y esto es solo lo que sí se publicó, lo que cámaras capturaron, lo que los periódicos italianos pusieron en sus portadas. Lo que ocurrió dentro de cuatro paredes, en la privacidad de un matrimonio donde no había fotógrafos, es una historia completamente distinta, y es la historia que Katy guardó durante años hasta que una noche, frente a Patti Chapoy, decidió que ya era suficiente tiempo callándola. Y esta es la segunda, la que conecta los puntos que parecían no tener relación.
para entender por qué Katy aguantó tantos años a un hombre que ya en la calle de Roma había mostrado lo que era, hay que volver atrás. A 1952, 8 años antes de la boda con Borgnine, a un set de cine en México, a un actor estadounidense que apenas empezaba a ser un mito y que, cuando vio a Katy por primera vez, se quedó mirándola más tiempo del que debía. Marlon Brando estaba filmando Viva Zapata. Había visto antes a Katy en High Noon, y según le contó a Joseph L. Mankiewicz, se sintió atraído por algo muy concreto, sus ojos. Brando los describió, palabra por palabra, como ojos enigmáticos, negros como el infierno, que apuntan a uno como flechas de fuego. Esa fue la frase. No es una actriz interesante. No tiene talento, negros como el infierno. Brando estaba con Movita Castaneda en ese momento. Movita era mexicana, era actriz, era pareja oficial. Y Brando, en paralelo, también tenía una relación con Rita Moreno. Dos mujeres puertorriqueñas y mexicanas amándolo a la vez. Y aún así, una noche, llama a Katy, le pide una cita. Katy acepta. Aquí está la cita exacta que Katy daría años después, sin pedir disculpas, sin maquillaje moral. Marlon me llamó una noche para una cita, dijo, y yo acepté. Sabía todo acerca de Movita. Sabía que tenía algo con Rita Moreno. Pero, diablos, era solo una cita, no me iba a casar con él. Quédate con este detalle. Sabía todo acerca de Movita. Esa frase no es una confesión, es una declaración de principios. Es Katy diciendo, sin que nadie le pregunte, que ella no era ingenua, que sabía exactamente con qué hombre se estaba acostando y que aún así eligió esa noche. La cita no fue solo una cita, fue el principio de un romance que duró años, que se prolongó por encima de los matrimonios de los dos, que llegó a su punto más alto durante el rodaje de One-Eyed Jacks, en 1960, película que el propio Brando dirigió. Katy estaba ya casada con Borgnine. Brando estaba como estaba, en ese laberinto sentimental múltiple que era su vida. Y los dos, en horas robadas, en hoteles, en los descansos entre tomas, sostenían un vínculo que Brando, según diversos testimonios, intentó formalizar varias veces. Le propuso matrimonio, no una vez, múltiples veces. Katy dijo no, cada vez. Y la razón que dio nunca cambió. Para mí, dijo Katy, mis hijos fueron lo primero. Esa frase entera. Un hombre como Brando, en su mejor momento, ofreciéndole el apellido más codiciado de Hollywood, y ella respondiendo con sus dos hijos en mente, Víctor Hugo y Sandra. Los mismos hijos a los que años después no podría proteger del todo de lo que pasaba dentro de su casa. Brando dijo, en algún momento, que él y Katy eran hermanos de sangre, que más allá del amor físico, más allá del deseo, lo que los unía era algo que ninguno de los dos pudo explicar nunca del todo a otros. Y mientras tanto, hacia afuera, mientras Katy seguía casada con Borgnine y Brando seguía con sus relaciones simultáneas, la prensa rosa hablaba de amistad entre actores. Eso es lo que decía. Amistad, compañerismo profesional, buena química en pantalla. Mira el comunicado oficial de la época cuando se les preguntaba por su relación. No dice cuántas noches Brando llamó a la habitación de Katy. No dice cuántas veces le pidió matrimonio. No dice por qué dos personas casadas con otras pasaban tanto tiempo juntas. No dice qué pensaba Borgnine cuando veía a su mujer salir del set de One-Eyed Jacks con el director que estaba enamorado de ella. Ese silencio, ese conjunto de cosas que la prensa no dijo, es el ruido más ensordecedor de la historia oficial del matrimonio Borgnine-Jurado. Y aquí entra la perspectiva interna del antagonista que casi nadie cuenta. Borgnine lo sabía. No era estúpido. Veía cómo Brando miraba a su mujer, veía las llamadas, veía las ausencias. Y según quienes estuvieron cerca de la pareja, sus celos no eran machismo abstracto. Eran celos concretos contra un hombre concreto, contra Marlon Brando, que era todo lo que Borgnine no era. Más guapo, más cotizado, más gaznador en la pantalla. Y Borgnine, en el silencio de las noches en que volvía borracho a casa,
Calculaba que la única manera de retener a Katy era recordarle quién firmaba los papeles, quién era el marido legal, quién tenía derecho, según una mentalidad que la ley apenas empezaba a cuestionar, a hacer lo que quisiera con la mujer que estaba dentro de su contrato. Cada golpe contra Katy era, en parte, un golpe contra Brando, contra la idea de que Kata podía elegir a otro hombre. Cada ahorcamiento intentado era una manera retorcida de decirle, no te vas, eres mía, aunque te tenga que matar para que no seas de él. Quizá tú también conoces esa sensación de quedarte con alguien que te destruye, porque crees que tus hijos te necesitan entera y descubrir años después que lo que tus hijos necesitaban era verte irte mucho antes. Si en este punto crees que ya lo sabes todo, falta lo peor. Hagamos una pausa. Ya sabes que un ganador del Oscar la estranguló en una calle de Roma y que las fotos circularon por toda la prensa italiana mientras Hollywood fingía no verlas. Ya sabes que Marlon Brando la amó durante años, le propuso matrimonio múltiples veces y que ella eligió no casarse con él por los hijos que después no pudo proteger del todo. Pero falta la que lo cambia todo. Y para entender la tercera, tenemos que hablar de una mujer que no aparece en ningún libro de historia del cine estadounidense, pero sin la cual no estaríamos teniendo esta conversación. Una periodista mexicana llamada Patti Chapoy. Décadas después de los hechos de Roma, cuando Katy ya vivía retirada en Cuernavaca, cuando los flashes ya no la perseguían, cuando los productores de Hollywood que la habían dejado sola ya estaban muertos o eran viejos, y ya no importaba lo que decían, Patti Chapoy le hizo una entrevista. El programa se llamaba Historias Engarzadas, y Katy, por primera vez, abrió la boca y dijo lo que llevaba años guardado. La gente puede creerlo o no, dijo Katy, pero me estaba ahorcando, me estaba matando. Esas dos frases son el documento más importante de esta historia, porque cambian la categoría legal del asunto. Lo que la prensa estadounidense había llamado diferencias matrimoniales, lo que los amigos de Borgnine habían descrito como una pareja apasionada con problemas. Lo que los estudios habían tratado como un inconveniente menor era, en las palabras de la propia víctima, un intento de homicidio, estrangulamiento. La mano de un hombre en la garganta de una mujer hasta cortarle el aire. Pero para entender por qué ese testimonio importa tanto, hay que entender quién era Patti Chapoy. No era una periodista de farándula cualquiera. Era, y sigue siendo, la memoria institucional del espectáculo mexicano. Llevaba décadas grabando a actrices de la época de oro que en otros espacios solo hablaban de vestuarios y anécdotas de rodaje, esperando el momento en que, con la pregunta correcta, la mujer frente a cámara dejara caer algo que llevaba años, sin poder decir en voz alta. Chapoy sabía esperar. Sabía que los testimonios reales no llegan cuando el escándalo está caliente, sino años después cuando la mujer ya no tiene nada que perder. Katy tenía más de 70 años cuando se sentó frente a esa cámara. Borgnine seguía vivo, seguía trabajando, seguía recibiendo reconocimientos en Estados Unidos como actor entrañable y veterano de guerra. La distancia entre la figura pública de él y lo que Katy llevaba décadas callando era exactamente el tipo de distancia que Chapoy sabía medir. Y por eso cuando Katy habló, Chapoy no interrumpió, no suavizó, no reencuadró. Dejó que las palabras quedaran en el aire con todo su peso. Me estaba ahorcando, me estaba matando. Ese archivo existe, está grabado. No es una fuente anónima ni una especulación de biógrafo. Es la voz de Katy Jurado, con nombre y cara, describiendo un intento de homicidio cometido por el hombre que ganó el Oscar al mejor actor en 1956 y que murió en 2012 rodeado de elogios en la prensa anglosajona, sin que ningún obituario de importancia mencionara una sola vez lo que su primera esposa mexicana había confirmado públicamente años antes.
Y aquí está el giro que lo cambia todo. Esos archivos de Chapoy no solo contenían el testimonio del estrangulamiento, contenían también algo que nadie había conectado todavía con la historia de Borgnine, con la historia de Brando, con la historia de los paparazzi en Roma. Algo que ocurrió en 1981 y que Katy describió como el dolor más grande de su vida. Un dolor tan definitivo que a partir de ese año dejó de ser la misma mujer. Dejó de comer igual, dejó de moverse por el mundo de la misma manera. Y comenzó el lento proceso de apagarse que terminaría 21 años después en esa casa de Cuernavaca. Guarda este número, 21 años, porque la pregunta que nadie se ha hecho en voz alta es por qué una mujer que había sobrevivido a Borgnine, que había sobrevivido a Hollywood, que había sobrevivido a la soledad y al racismo y a la depresión, no pudo sobrevivir a lo que ocurrió en una carretera rumbo a Monterrey. La tercera es la que su familia, sus colegas y el sistema entero intentaron borrar. No es la violencia. La violencia en sí era visible. Estaba en las fotos, estaba en el brazo roto, estaba en los testimonios. La tercera revelación no es que Borgnine la golpeara. La tercera revelación es cómo, exactamente, Hollywood eligió protegerlo. El mecanismo tiene nombre, fecha y arquitectura. Ernest Borgnine había ganado el Oscar a Mejor Actor en 1955 por Marty, una película pequeña de Delbert Mann que se convirtió en fenómeno de taquilla. Borgnine, hasta ese momento, había sido un actor de reparto fornido, especializado en villanos. El Oscar lo convirtió en estrella protagonista. A partir de ese año, los estudios lo querían en taquilla, lo querían en carteles, lo querían firmando contratos por cifras grandes. Cuando empezaron a llegar a Estados Unidos los rumores y, peor, las fotos italianas de Via Veneto, los productores tuvieron que tomar una decisión. No fue una decisión moral, fue una decisión contable. Por un lado, había un actor con Oscar, taquillero, hombre, blanco, estadounidense, casado. Por el otro, había una actriz mexicana, también con nominación pero sin estatuilla, con 2 hijos de un matrimonio anterior, latina, mujer, con un acento que en Hollywood seguía siendo un techo. La pregunta no era a quién creer, la pregunta era a quién apostar. Apostaron por Borgnine. El mecanismo concreto fue este. Los estudios y las agencias de publicidad, según el patrón de la época, presionaban a sus contactos en revistas como Photoplay, Modern Screen, Hollywood Reporter, Variety. Les pedían que las fotos italianas no se publicaran. Les ofrecía exclusivas a cambio de silencio. Les recordaban que Borgnine era un cliente importante. Y las revistas, que vivían de esos clientes, obedecían. Ahora la miniescena, que nadie documentó, porque nadie necesitaba documentarla. Salón de reuniones en un estudio de Hollywood, 1961. Sobre la mesa hay 3 fotografías. En una se ve a Katy en la Vía Veneto, con el labio partido, en otra, el brazo en cabestrillo, en la tercera Borgnine al fondo, de espaldas, como si no tuviera nada que ver. El productor las ordena, las pone boca abajo, mira al jefe de publicidad y le dice, en el tono de quien habla de logística de distribución y no de una mujer con el brazo roto. Esto no puede salir. Hablen con Variety, hablen con Photoplay. El ángulo es matrimonio en crisis, 2 temperamentos fuertes, asuntos privados, nada más. El jefe de publicidad asiente y anota algo. Nadie en esa sala pregunta cómo está Katy, ni si hay una denuncia, ni cuánto tardará en sanar el brazo. Lo único que importa es que Borgnine tiene 2 películas firmadas ese año y ninguna puede permitirse una nube. Así funcionaba la maquinaria, así sigue funcionando. La prensa de espectáculos en español, sobre todo en México, sí publicó algo. Pero el aparato estadounidense, el que de verdad importaba para la carrera de Borgnine, eligió enterrar el asunto bajo la fórmula genérica de matrimonio en crisis. Mira la nota oficial que circuló cuando empezó el divorcio. Habla de diferencias irreconciliables.
No dice si hubo violencia. No dice si Katy pidió una orden de restricción. No dice por qué una actriz nominada al Oscar se retiró 3 años seguidos sin filmar nada en Estados Unidos. No dice por qué sus 2 hijos, según diversos testimonios, le advirtieron a Borgnine que lo matarían si volvía a tocar a su madre. Cada cosa que la nota no dice pesa más que cada cosa que sí dice. Y aquí está la disidente, con nombre completo. Patti Chapoy, conductora y periodista de espectáculos, fundadora del programa Ventaneando, conductora del programa Historias Engarzadas, donde, en algún momento anterior a la muerte de Katy, en 2002, recibió de la propia jurado el testimonio textual del intento de estrangulamiento. Esa entrevista existe. Está en archivos de televisión mexicana. La cita, me estaba ahorcando, me estaba matando, no es una reconstrucción del narrador. Es Katy hablando frente a cámara. Es el documento que Hollywood nunca tuvo que reconocer porque salió en español, en otro país, en una televisora que los productores de Beverly Hills no veían. Versión oficial, matrimonio tenso, 2 personalidades fuertes, diferencias culturales. Versión disidente, confirmada por la propia víctima a una periodista nombrada. Intento de homicidio por estrangulamiento, brazo roto en agresión pública. Orden de restricción legal solicitada en 1963. Alejamiento profesional de 3 años. Compara las dos. Una es una nota de prensa, la otra es un delito. Y mientras Katy filmaba, en el set de 1961, cuando ella y Borgnine se habían reconciliado brevemente entre acusaciones de abuso conyugal, tú ya sabes lo que pasó después. Tú sabes que la reconciliación era el preludio del divorcio definitivo. Sabes que la orden de restricción ya estaba en camino. Pero Katy, ese día, frente a las cámaras del estudio, sonreía. Hacía su personaje. Memorizaba diálogos. Y nadie en el set, ni los productores, ni los compañeros, ni los directores que sí sabían lo que pasaba en su casa, le ofreció nada más que el sueldo. Residencia privada, sin fecha exacta, pero anterior a 1963. Borgnine ha bebido. Katy le ha dicho algo que no le gustó. Una frase cualquiera, una mirada equivocada, una llamada en horario inadecuado. No importa. Borgnine la sujeta del cuello. Ella siente las manos, las 2 manos de él, cerrándose. Lucha, empuja, el aire no entra. Los ojos negros como el infierno que enamoraron a Brando se ponen rojos. Se llenan de venas, ven el techo de la habitación con la conciencia exacta de que esa puede ser la última vez que vean un techo en su vida. Y entonces se abre una puerta. Es Víctor Hugo, es Sandra. Uno de los 2 hijos que esa noche estaba en la casa. Y los hijos ven a su madre debajo del padrastro. Ven las manos. Ven el cuello, ven los ojos rojos. Y a partir de esa noche, Víctor Hugo y Sandra se convierten en los guardianes de su propia madre. Le aseguran a Ernest Borgnine que si vuelve a tocar a Katy, lo matan. No fue una frase de película, fue una promesa de hijos que ya habían visto demasiado. Lo que las cámaras italianas habían fotografiado en la Vía Veneto era apenas el ensayo público de lo que ocurría en privado. La sangre era una versión suavizada, fotografiable, de lo que las paredes de la casa veían cuando los paparazzi no estaban. Las fotos sirvieron para que algún día alguien, con el archivo en la mano, pudiera decir, esto pasó, está documentado, no es leyenda urbana. Pero las paredes vieron más. Vieron las manos en el cuello, vieron a los hijos entrar. Vieron el momento en que Katy decidió, en silencio, que iba a salir de esa casa, aunque le costara la carrera, el dinero y los próximos 3 años de su vida. Katy salió. Sobrevivió al estrangulamiento, sobrevivió a Borgnine, sobrevivió al silencio de la industria. Pero los secretos no desaparecen, se pudren. Y lo que estaba pudriéndose desde 1963 iba a encontrar su forma de envenenarla de todas maneras. 18 años después, en una carretera a Monterrey, en el momento exacto
en que su hijo Víctor Hugo, el mismo que había entrado por esa puerta para salvar a su madre, chocó contra un camión cargado de cemento y no volvió a salir. Para que la tercera no saliera, alguien tuvo que pagar. El precio lo pagó, primero, la propia Katy. En 1963, después del último incidente, del que su familia entera fue testigo, pidió el divorcio, que se hizo definitivo al año siguiente tras una pelea legal por la pensión. Solicitó además una orden de restricción contra Borgnine, porque el peligro de que volviera con violencia seguía latente. Esa orden es un papel que existe, archivado en algún juzgado de California, que casi ninguna biografía estadounidense de Borgnine menciona, y que dice, en el lenguaje seco del derecho, que un hombre galardonado con el Oscar representaba una amenaza real para la integridad física de una mujer. La consecuencia profesional fue inmediata y devastadora. Katy desapareció 3 años completos de las cámaras estadounidenses. Una actriz nominada al Oscar a los 30, que había ganado el Globo de Oro a los 28 y aprendido inglés en 2 meses para abrirse paso en Hollywood, se borró del mapa entre los 39 y los 42 años, justo en la etapa más rentable de cualquier actriz dramática. No fue una decisión artística, fue una fuga. Volvió en 1965 con Smokey, pero los engranajes del sistema habían seguido girando sin ella. Los papeles que antes le habrían correspondido por mérito ya estaban firmados con otros nombres. El precio de haber sobrevivido era ese, regresar al lugar donde te dejaron y no al lugar donde debías estar. La víctima colateral con nombre y apellido fue Víctor Hugo Jurado, el hijo mayor, el primogénito, el que había confrontado a Borgnine cara a cara y le había dicho, con toda la claridad de un hombre joven que ha visto demasiado, que si volvía a tocar a su madre lo mataría. Ese peso no es metafórico, es el peso real de un adolescente, que tuvo que convertirse en protector de su propia madre porque el sistema legal, la industria y los medios habían decidido mirar hacia otro lado. Víctor Hugo había crecido sin padre biológico presente, sin pensión, sin figura masculina estable, y al primer hombre que su madre trajo como marido le tocó en suerte un agresor con Oscar. Cargó con esa historia, la cargó durante años, y la cargó solo, porque los traumas de ese tipo no se procesan en público, especialmente cuando tu madre es una celebridad y el hombre que la golpeaba es una estrella televisiva americana. Sandra, la hija menor, también pagó. Creció en las casas donde los gritos eran parte del paisaje sonoro. Creció viendo a su madre maquillarse para tapar moretones. Creció con un padrastro que un día traía regalos y al día siguiente miraba a todos con los ojos del hombre que necesita dominar para sentirse seguro. Nadie le preguntó nunca en una entrevista qué recordaba de esos años. Nadie quiso saber. Las consecuencias físicas en Katy se acumularon de forma silenciosa pero metódica. Después del divorcio cayó en una depresión severa que la llevó, en 1968, a intentar suicidarse. Empezó a fumar de forma compulsiva, costumbre que la acompañaría hasta el final y que, junto con el deterioro emocional sostenido, le marcó la salud pulmonar que décadas después sería una de las causas certificadas de su muerte. Las manos le temblaban al firmar contratos. La voz, en las entrevistas de esos años, le salía más ronca, como si hubiera estado llorando mucho tiempo antes de que llegaran las cámaras. Hollywood, mientras tanto, siguió tratando bien a Borgnine. Le dio papeles, le dio dinero, le dio, a partir de 1962, el papel del comandante McHale en McHale's Navy, serie que lo convirtió en figura televisiva querida durante años. La misma industria que había decidido apostar por él cobró dividendos durante las décadas siguientes. Borgnine murió en 2012 a los 95 años, en su casa, rodeado de premios y de los hijos de matrimonios posteriores.
Su obituario en los grandes medios estadounidenses no mencionó a Katy Jurado más que como una de sus 5 esposas. 5 esposas, como si Katy hubiera sido una nota al pie, como si la orden de restricción nunca hubiera existido. Eso fue todo, se acabó. Pero ese silencio institucional era apenas el preludio del golpe que de verdad iba a romperla. Porque en 1981, mientras firmaba un contrato en un set de cine, Katy Jurado empezó a llorar sin saber por qué. Y la cuarta, la que su familia llevó a la tumba. Katy Jurado ya no es la mujer indomable que conquistó Hollywood. Es una figura encerrada en una casa de Cuernavaca, que come y fuma para no sentir, que lleva un año entero sin salir a la calle. No abre las ventanas, no contesta el teléfono, se levanta tarde, se acuesta tarde, y entre medio se sienta horas en un sillón mirando a un punto fijo de la pared, como si en ese punto estuviera escrito algo que solo ella puede leer. Pero para entender cómo llegó hasta ahí, hay que volver a 1981. Es 1981. No sabemos el día exacto, porque las fuentes lo borraron entre nieblas como casi todo lo que importa de verdad en esta historia. Pero sí sabemos lo que Katy contó después, palabra por palabra. Está sentada firmando un contrato, una mesa de productores, papeles, pluma, café frío, sonrisas profesionales. Alguien hace un chiste para romper el hielo, ella sonríe sin oírlo. Y sin razón, sin motivo aparente, sin que nadie le haya dicho nada, se le caen las lágrimas. Llora encima del contrato. La tinta se corre, los productores se miran. Uno de ellos le ofrece un pañuelo. Ella no sabe explicarse. Solo dice que de pronto sintió algo, una mano fría en el pecho, una certeza sin nombre. Pide disculpas, firma, sale. Horas después, en pruebas de cámara, un primo de Katy se le acerca. Y aquí está la frase exacta. Le echa en cara, en voz alta o en voz baja, no importa. Le echa en cara que no había querido oír qué le pasó a su hijo. Pero ya todos lo sabían. Mira esa frase, ya todos lo sabían, todos menos ella, todos menos la madre. ¿Por qué? Porque alguien, en algún punto de las horas anteriores, había decidido no decírselo todavía. Habían dejado que firmara el contrato. Habían dejado que entrara a pruebas de cámara. Habían postergado el momento. El productor que le pasó el pañuelo lo sabía. El asistente que le indicó la posición de la marca lo sabía. El maquillador, que le retocó el rímel corrido por el llanto inexplicable, lo sabía. Todos cargando un secreto de unas horas para que la actriz cumpliera primero con su obligación, terminara el día y solo entonces se le permitiera derrumbarse. Y Katy, frente a su primo, frente a una habitación llena de gente que ya cargaba con la noticia, se entera de que Víctor Hugo está muerto. Víctor Hugo Jurado, su primer hijo, el que había nacido en octubre de 1944, en medio de un matrimonio ya en crisis, el que había confrontado a Borgnine cuando era casi un adolescente, el que se había convertido en su protector, aquel al que ella misma confesaba sentir más cercano que a su propia hija. Tenía 37 años, viajaba por carretera rumbo a Monterrey, chocó contra un camión carguero que transportaba cemento. El choque, según el reporte oficial, fue un accidente automovilístico. No se documentaron, no se investigaron, no se contaron públicamente más detalles. Un camión cargado de cemento, un coche, un hijo de actriz famosa, una carretera mexicana en 1981. Y un reporte que cerró el caso sin que nadie hiciera demasiadas preguntas. Guarda este detalle. 21 años después, en 2002, Katy moriría sin haber vuelto a pronunciar el nombre de Víctor Hugo en voz alta sin quebrarse. 21 años, más de la mitad de la vida de su hijo, ella lo lloró sin parar. Katy intentó seguir trabajando. Filmó Barrio de Campeones ese mismo año. Hay testimonios de quienes estuvieron en el set que cuentan, según diversas fuentes, que ella se esforzaba por mantener la compostura. Lloraba entre tomas.
En las escenas era fuerte, decía las líneas, cumplía los marcajes. Y cuando el director gritaba corte, se iba al camerino, cerraba la puerta y se desplomaba sobre el tocador. Salía con los ojos rojos, con la voz ronca, y volvía a colocarse en la marca. Otra toma, otra escena, otro día. Sus compañeros, según se ha contado, no sabían cómo acercarse. Le dejaban café, fruta, recados en el espejo. Ella los agradecía con una inclinación de cabeza y volvía a su silencio. Después de esa película, se encerró un año entero. Lo dijo ella misma en una entrevista. Si no la habían visto, era porque durante un año había guardado luto por la muerte de su hijo, sin salir a ningún lado. Un año en Cuernavaca, en habitaciones cerradas, en el que la primera latinoamericana nominada al Oscar no fue a un set, no contestó las llamadas de productores que ya empezaban a olvidarla y no asistió a un solo homenaje. Un año en el que la mujer que había hecho temblar a Gary Cooper en High Noon se redujo a sombras detrás de unas cortinas cerradas. Y de ese año no salió nunca del todo. Las décadas siguientes fueron una larga caída lenta, crisis depresivas recurrentes, comía mucho, fumaba mucho. La cara que en los 50 Brando había descrito como dos flechas de fuego se fue volviendo otra, las manos temblaban más, la voz se volvió más grave por el tabaco. Aceptaba papeles esporádicos como un favor que la vida le hacía. En 1998, Arturo Ripstein la rescató para el Evangelio de las Maravillas, y los críticos hablaron de una mujer que parecía cargar dentro toda la tragedia del cine mexicano. En 2002 hizo Secreto de Esperanza, que se estrenó póstumamente. Y mientras tanto, la enfermedad, el corazón cansado, los pulmones que habían respirado tanto humo, los riñones fallando uno tras otro, como luces que se apagan en una casa que se vacía. Quizá tú conoces esa sensación de cargar un nombre que no puedes pronunciar sin romperte, y de tener que vivir 30 a 40 años después con ese nombre clavado en el pecho. 5 de julio de 2002, Cuernavaca, Morelos. Casa de Katy. Es de día. Hace calor. Katy Jurado, 78 años, está en su cama. Los pulmones no responden, los riñones tampoco. Insuficiencia renal y enfermedad pulmonar, escribirá el certificado. Pero el certificado no escribirá lo más importante. No escribirá que esa mujer llevaba 21 años muriéndose desde el día en que un primo le dijo que su hijo se había matado en una carretera. No escribirá que cuando entró en la inconsciencia final, según las personas que estaban allí, dijo un nombre. No escribirá si ese nombre era Víctor Hugo. No escribirá si era Marlon. No escribirá si era nadie. La enterraron en el Panteón de la Paz de Cuernavaca. Su hija Sandra le sobrevivió. La industria mexicana le hizo homenajes. En la 75 ceremonia de los premios Oscar, junto con otras personalidades del cine fallecidas ese año, su nombre apareció unos segundos en pantalla. Unos segundos, para la primera latinoamericana nominada al Oscar. Unos segundos. Y 21 años después de la muerte de Víctor Hugo, madre e hijo finalmente compartieron el silencio que Katy había cargado sola durante todo ese tiempo. Pero hay algo más. Algo que no aparece en ningún certificado, ni en ningún homenaje, ni en ningún obituario. Algo que conecta las 4 revelaciones: el maltrato, el amor imposible con Brando, las circunstancias nunca aclaradas de Víctor Hugo, el racismo silencioso de Hollywood, en una sola pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta mientras ella vivía. Una pregunta que cambia el sentido de todo lo que acabas de oír. Y la respuesta, si te quedas, te la voy a dar ahora. Volvamos a donde empezamos, a esa calle de Roma, a la Vía Veneto, a las manos de un ganador del Oscar, cerrándose alrededor de la garganta de Katy Jurado, mientras los flashes de los paparazzi disparaban sin descanso. Ahora sabes todo lo que no antes y todo lo que vino después. Sabes que esa mujer que jaloneaban en la calle italiana ya había aprendido, a los 20 años,
a sostener sola lo que los hombres prometían sostener con ella. Sabes que el hombre que la estrangulaba era el mismo que la había cortejado durante 5 años, fingiendo ser un caballero. Sabes que mientras tanto, Marlon Brando le escribía una carta más pidiéndole matrimonio, sin saber que ella siempre iba a decirle que no por unos hijos que la vida después le iba a arrancar de cualquier manera. Sabes que la prensa estadounidense eligió no publicar las fotos italianas porque Borgnine era cliente y Katy era extranjera. Y sabes que esa mujer terminó muriendo 41 años después en una cama de Cuernavaca con los pulmones rendidos y un nombre clavado en el pecho. Las cámaras de los paparazzi, esas mismas cámaras que la habían inmortalizado en High Noon y que después la habían fotografiado golpeada en Roma, siguen existiendo. Los archivos siguen existiendo. Las fotos de la Vía Veneto siguen en algún sótano de alguna agencia italiana, guardadas con etiquetas amarillentas, esperando a que alguien las saque. Los flashes que la hicieron leyenda fueron los mismos que la fotografiaron como víctima. La cámara fue su aliada, su verdugo y su único testigo. Y al final fue lo único que no se cayó del todo. Murió a los 78 años, un 5 de julio de 2002, 21 años después de perder a Víctor Hugo y 43, después de aquella Nochevieja en que se casó con Borgnine. Una vida entera contenida entre 1924 y 2002. Pero hay algo que los obituarios no escribieron. Que el legado de Katy Jurado no vive en los premios de la Academia ni en las vitrinas de Hollywood. Vive en el hecho de que una mujer latinoamericana, sin contrato exclusivo con ningún estudio, sin red de protección institucional, con los hijos en México y la orden de restricción en el bolso, siguió actuando, siguió cruzando la frontera en los dos sentidos. Siguió diciendo que no cuando le convenía y que sí cuando le importaba. Arturo Ripstein la llamó décadas después y ella volvió a ponerse delante de una cámara porque la cámara siempre había sido el único espacio donde nadie podía callarla. Si quieres que sigamos abriendo archivos que alguien preferiría dejar cerrados, suscríbete al canal y activa la campana, porque la próxima historia ya está en cola y también lleva décadas esperando a que alguien la cuente. Y si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios una sola palabra: Vía Veneto. Así sé quién aguantó hasta el final. Katy Jurado no murió de insuficiencia renal, murió de todo lo demás.